nosotros en Tinkercad y haciendo algunas prácticas, ¿no? Que simplemente lo usamos nosotros para poder enchufar un LED y que ese LED no se nos estropeara porque pasara mucha intensidad de corriente, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya sabemos que las resistencias tienen, ¿no? Uno de los objetivos puede ser, pues, evitar las tensiones y las intensidades muy fuertes en según qué componentes, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que nos tiene que dar claro nosotros de nuestra resistencia, porque al principio poner resistencia, es decir, poner impedimentos a que pase la electricidad, no parece muy buena idea, ¿no? Para eso, pues yo lo ideal es que, pues a lo mejor pues, bajara la intensidad de corriente directamente, empleara menos corriente con el consiguiente ahorro y demás. Pero en principio, claro, cuando yo tengo un dispositivo electrónico o un dispositivo bastante grande que tengo que suministrar siempre la misma corriente, hay aparatos que funcionan con mayor corriente, aparatos que funcionan con menos, y entonces es la labor de las resistencias regular esa corriente para que a todos les llegue lo que le interesa. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Todos estos son resistencias. Si os fijáis por lo menos en el dibujo que hemos visto en Tinkercad, las resistencias se parecen, pues prácticamente, bueno, a este grupito de aquí, ¿no? Estas cuadradetas no son de este color, de estas dos resistencias, y luego tienen unas banditas de colores. No sé, os habréis fijado. Tienen, creo que 4 las de Tinkercad, si no recuerdo mal. Aquí tenemos algunas que tienen algunas más, que eso veremos ahora un poquito más adelante cómo funciona esto de las bandas, pero lo que tiene que dar más o menos claro es que las bandas lo que hacen es nos marcan cuánta resistencia tiene la resistencia, para la redundancia, y en este caso de aquí, por ejemplo, la tenemos escrita. Tenemos puesto aquí 250 ohmios del tirón. ¿De acuerdo? Entonces, las resistencias tienen una serie de características que vamos a pasar, por lo menos, a enumerar. ¿Vale? La primera es el valor nominal, que es simplemente, está marcado, es lo que tenemos estos 250 de aquí, o el código de colores, que ahora vamos a ver qué es, y ese valor nominal nos dice pues cuántos ohmios resiste esa resistencia. Luego también tenemos otro valor, que es la tolerancia. Y eso viene a decir básicamente, yo puedo tener a lo mejor una tolerancia del 5% sobre el valor nominal, y eso, o del 10%. Si yo tengo una tolerancia del 10% sobre 250 ohmios, quiere decir que me puedo pasar, ¿vale?, el 10% por arriba y el 10% por abajo. Es decir, el valor real de la resistencia va a estar entre 250 menos 25, 225 y 275, ¿vale? Esto sería al 10%. ¿Vale? Simplemente tenemos que tener eso en cuenta porque no siempre vamos a tener la misma tolerancia, aunque luego lo vamos a ver bien cuando hagamos un calculito con los ejemplos. Luego tenemos otra cosa que se llama el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura, eso lo que ocurre es que cuando las resistencias se calientan o se enfrían, varían su propia resistencia, ¿vale? La resistencia no es algo que sea siempre constante. Algo parecido le pasa a los frenos de vuestros coches, tienen que estar refrigerados porque si funcionan a una temperatura muy alta, se pueden estropear y pueden variar la cantidad de frenado que ofrecen. Así que a la resistencia le pasa lo mismo. Podemos, no. Varían la resistencia en función de la temperatura. Si se calientan mucho, pues dejan de resistir todo lo que se debiera. Otra cosa es la potencia nominal. La potencia nominal simplemente es la cantidad de energía que puede disipar el resistor, ¿vale? La resistencia. Imagino que vosotros más o menos imagináis, ¿acordáis lo que yo dije? Que la resistencia era como poner una cuesta arriba, ¿no? Si yo lanzo una pelota y después la hago que suba una cuesta, esta pelota que tiene una energía, ¿no?, en física lo habéis visto, una energía mecánica de la que sea, ¿no?, pues tiene energía cinética. Esa energía, a medida que voy subiendo, la energía cinética la pierdo, ¿no? Esa energía se disipa. ¿En qué se convierte? Se convierte en energía potencial. En la resistencia lo que hacemos nosotros es que esa energía eléctrica que tiene la corriente se disipa y se convierte en calor, ¿vale? Se convierte en temperatura que le sube a la resistencia. Entonces la potencia nominal es la cantidad de energía, la cantidad de vatios en realidad, ¿vale?, que puedo convertir en energía, ¿vale?, que puedo convertir
en calor. Y por último, la tensión límite nominal, ¿vale? Tensión límite nominal es la tensión máxima, ¿vale? Los voltios máximos que pueden pasar por esa resistencia sin que se estropee. Si yo tengo una resistencia que me aguanta una tensión límite de 30 voltios, voy a poner un ejemplo, si yo le someto a una corriente de 40-45 voltios, me la puedo cargar. ¿Vale? Le pasa igual que a los LED, que cuando pasaba mucha intensidad de corriente se podían romper. ¿Vale? Aunque las resistencias no tienen intensidad, sino tensión límite nominal. ¿De acuerdo? Y luego dentro de las resistencias tenemos de tres tipos. Tenemos fijas, tenemos variables y tenemos dependientes. ¿Vale? Las más comunes, las que nosotros estamos acostumbrados, con las que hemos trabajado, son las fijas. Son resistencias que tienen un valor concreto. Y vamos a ver ahora cómo se calcula ese valor concreto. ¿Vale? Las resistencias, las fijas, tienen un valor nominal concreto, ¿vale? Son como las que hemos visto anteriormente. De hecho, todas las que hemos puesto en el apartado de antes, en este de aquí, todas estas son resistencias fijas. Luego suelen ir bobinadas cuando son ya muy grandes, cuando tienen valores de resistencia grandotas, pero en principio nosotros las que vamos a ver sobre todo son estas, son las que tienen nuestros códigos de colores, ¿vale? Y entonces, ¿cómo nosotros traducimos ese código de colores? Porque estad atentos, porque esto es lo que vamos a trabajar nosotros bastante en este tema, ¿vale? Los ejercicios van a ir sobre todo de esto. Entonces, nosotros vamos a tener resistencias de 4, 5 y de 6 bandas. Las de 6 bandas son muy raras, ¿vale? Tenemos aquí 4, 5 y 6. Las de 6 son muy raras, así que nosotros sobre todo vamos a prestarle atención a estas de 4 y de 5 bandas. Entonces, nosotros siempre vamos a fijarnos en la de 4 y 5 bandas, que la última banda, ¿vale? Es decir, yo voy a empezar justo al revés de lo que se suele marcar, ¿vale? Para que veáis que es más, yo creo que es más sencillo de esta manera. Nosotros nos fijamos en la última banda y, ostras, si me podéis decir, ¿y cómo sé yo sé que es la última banda? Si yo la puedo colocar orientada de las dos maneras. La última banda siempre es la que está más separada, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí, por ejemplo, estas tres bandas juntitas y luego un hueco y la cuarta banda. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 bandas juntitas, un hueco que es un poquito más pequeño y la última banda, que sería la quinta, ¿vale? Siempre es la que está un poquito más separada de las otras. Entonces, la última banda lo que me va a proporcionar es el porcentaje de tolerancia. Tenemos nosotros, en principio, lo común es, perdón, voy a poner aquí plata y oro, ¿de acuerdo? Sería plata, escrito, yo quería marcar, perdón. Plata es un 10% de tolerancia, que es el ejemplo que os he puesto antes. Oro sería un 5% de tolerancia. Y luego puedo tener todos estos de aquí, pero son ya para resistencias de precisión. Lo normal es que no aparezcan, pero bueno, simplemente en el código de colores que sepáis que existen. Marrón un 1%, el rojo un 2%, y ya estos que sí que prácticamente están inauditos, solamente a lo mejor en un ordenador, en un aparato que necesite una precisión muy grande, podemos encontrarnos eso, pues el morado, que es un 0,1%, el azul 0,25% y el verde un 0,5%. Pero con estos cuatro en principio estamos más que listos con esto. Entonces el último paso va a ser luego aplicar la tolerancia, ¿vale? Entonces, el penúltimo, si nosotros ya tenemos la última banda, que es la tolerancia, la penúltima, ¿vale? Vamos a escribir. La penúltima me da el multiplicador. Es decir, yo el número de ohmios que me dé lo voy a multiplicar por este número que me aparezca aquí. El negro en este caso, por ejemplo, y el marrón en este. Cuando hablamos de multiplicador, lo tenemos aquí, ¿vale? Es en esta banda de aquí. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una banda negra, significa que voy a multiplicar por 1. Es decir, que el valor que yo tenga es el valor que se me va a quedar. Si lo pongo por marrón, pues voy a multiplicar por 10. Que tengo el rojo, multiplicaría por 100. Que tengo el naranja, por 1000, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a coger los primeros, ¿vale? Porque ya cuando yo tengo última, penúltima, el resto son de los primeros, por así decirlo.
Y con los primeros lo que hacemos es colocamos el valor del número en orden, simplemente. Por ejemplo, esta roja la de 4, que el rojo me indica que es el número 2. Aquí tengo otra vez el rojo, que es el 2, y el negro, que es el 0, ¿no? Porque ya estaríamos en este apartado de aquí. Yo cojo los primeros valores, que aquí sería, me he descargado el último, el penúltimo, me quedan los dos primeros. En la de 5 bandas me he descargado el último y el penúltimo y me quedan los tres primeros. Pues entonces simplemente ordenamos los números en función del color que aparezca. En la de 4 bandas, por ejemplo, yo cojo y pongo el rojo, que es el 2, perdón, y el rojo, que vuelve a ser el 2. El multiplicador es el 1, es decir, 22 por 1 es 22 ohmios. Y la tolerancia, como es en dorado, es el 5%. Y yo tendría resuelta la primera banda, ¿vale? La banda de 4. La banda de 5. Yo tendría aquí puesto, pues, el primer banda es 2, porque es rojo. Segunda vuelve a ser 2, es rojo. Tercera es un 0. Y luego yo tengo en marrón, que en marrón me parece que tengo que poner un 10, es decir, 220 por 10, que es igual a 2200. Y la última banda, la que está más separada, es marrón, con lo cual estamos hablando de un 1% de tolerancia, y pondríamos un 1%. Es decir, que esta tolerancia me puede oscilar un 1% de 2200, le quito dos ceros y se me quedaría en 22. Es decir, yo estaría hablando entre 2178 y 2222, ¿vale? Eso sería la tolerancia en lo que iría. Y ya tendríamos nosotros, pues, bueno, en la de arriba podríamos decir 22 más o menos el 5%. 5% de 22. A ver, tengo el calculador aquí al lado. 22 por 0,05. Me sale 1,1, es decir, la primera, la de arriba, el intervalo estaría entre un 20,9 y un 23,1. ¿De acuerdo? Y con esto en principio pues ya tendríamos listo el tema de cálculo de resistencia. De todos modos, como voy a plantearos varios en clase, haré algunos más con vosotros, ¿vale? Pero por lo menos para que sepáis que esto funciona de esta manera. Y ya simplemente os voy a explicar un poquito por encimita cómo funcionan el resto de resistencias que no he visto todavía. Por un lado tenemos las variables, que las variables son las resistencias que yo varío, ¿vale? Esto es un aparato en el que yo cojo, le conecto los cables y este pilotito de aquí lo puedo girar y si lo giro aumento o disminuyo la resistencia. Ya, esto se llama un potenciómetro en realidad y estos potenciómetros se suelen utilizar, por ejemplo, cuando tenéis, no sé si tenéis en casa alguna habitación en la que si rotáis la llave de la luz, es un botón redondo, y si lo rotáis conseguís que la luz varíe de intensidad, sea más intensa o menos intensa. Pues esto se hace con estas cosas. Yo cojo y aprieto el potenciómetro. Cuanta más resistencia le pongo, a la bombilla le llega menos energía, con lo cual brilla menos. Y cuanta menos resistencia, a la bombilla le llega más energía y brilla más. ¿De acuerdo? Así es como funciona un potenciómetro, que no es más que una resistencia de tipo variable. Y por último tenemos 4 resistencias que son las de tipo dependiente. Es decir, que no es que varíen porque yo lo quiera, o no es que sean fijas, sino que dependen de un factor concreto y dependen bastante, ¿vale? Tendríamos por un lado las NTC y las PTC, ¿vale? Y las PTC, ¿vale? Que son las dos de arriba. ¿Vale? Y aquí, bueno, aunque sean un poco, son siglas y parecen un poco complicados, simplemente lo que tenéis que saber es que estas son resistencias que varían con la temperatura, ¿vale? Pero que varían y varían mucho. Es decir, estas resistencias se suelen colocar cuando me interesa que hay algo que no varíe de una temperatura concreta. Imaginaos que yo tengo un sistema, ese sistema requiere que yo tenga un líquido a una cierta temperatura, como puede ser, por ejemplo, la refrigeración de un coche. Y cuando esa temperatura de la refrigeración del coche
sube de un valor concreto, es decir, el coche se me está calentando más de la cuenta y se me puede romper, yo con una resistencia de este tipo puedo coger y como se varía la resistencia a partir de un valor concreto, yo puedo coger y activar un circuito o cerrar un circuito y en el circuito luego lleva una alarma, me puede decir que se pare el coche, pueden ocurrir 20.000 cosas, ¿vale? Pero yo con esto, con este tipo de resistencia, puedo variar la respuesta de un circuito electrónico gracias a la temperatura y me puede servir como alarma contra algunos tipos de cosas que a mí me interesa que no ocurran. Luego, las otras que tenemos aquí son las LDR, ¿vale? Las LDR son estas de aquí, que estas son resistencias dependientes de la luz. Estas resistencias, por ejemplo, se utilizan para, como varía la resistencia en función de la luz que hay, yo puedo ser capaz de medir si hace sol, si no hace sol. Yo puedo coger y poner un sistema para que me levante las persianas de mi casa cuando haga tal cantidad de luz y demás, ¿no? Y cuando llegue el día que se levanten solas o justo al revés, ¿no? Yo las tengo levantadas y sin embargo yo quiero dormir más de la cuenta y cuando llegue un poquito de luz que se me bajen y todo esto se hace con este tipo de resistencias, ¿vale? Que me permiten que me llegue una señal a mi circuito electrónico en función de la luz que hay. Y por último tenemos las VDR, que son resistencias dependientes del voltaje, ¿vale? Las resistencias dependientes del voltaje, esto lo que me permite es proteger a circuitos sobre todo. Cuando a mí me llega una subida de tensión a un componente que se me puede romper, pues con este tipo de resistencia, si yo se la coloco antes, si me aumenta la resistencia cuanto más voltaje hay, lo que consigo es que en el fondo, justo después de esta resistencia, el voltaje sea más o menos siempre parecido. ¿De acuerdo? Así que tenéis los ejemplos más comunes de las resistencias dependientes, ¿vale? Dependientes de la temperatura, una en positivo y otra en negativo, una que aumenta cuando aumenta la temperatura y otra que aumenta cuando disminuye la temperatura, ¿vale? O viceversa, las de la luz y las del montaje. ¿De acuerdo? Esto siempre son siglas, tenéis que saber que dependen de estos factores y como tendréis siempre para hacer la pruebecilla vuestra hoja de apuntes, pues no tenéis que tener problema con esto. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en la videoconferencia y vamos resolviendo los ejercicios. Hasta luego.